están? Buenas noches, mi nombre es Judy Rodríguez y reemplazo a Philip Butters. Pronto estará de regreso luego de unas merecidas vacaciones, y cuando llego al set y encuentro al señor Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de la República, me dice que bueno, vamos a conversar largo y tendido esta noche. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Ex congresista. Ex congresista, perdón, por supuesto. Eso hay que ponerlo siempre. No hay que olvidarse de eso. No, no, para nada. Lo dije casi de manera natural, de verdad, de manera natural. Sí, está tan desprestigiado el Congreso que es mejor ser ex. Pero sin duda le gustaría regresar. A veces sí, a veces no. Hay días que me provoca, pero hay días que no me provoca. Porque usted es un político. Sí, sin claro, duda. De toda la vida. Toda la vida. Muy bien. ¿Qué le parece estas movidas respecto a las elecciones de la mesa directiva? Falta nada. Es el viernes. Es que con 14 bancadas y cada bancada, además que son varios partidos y muchas individualidades, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Y además no hay pues los parlamentarios de antes, un Osterling o un Ramírez del Villar o Luis Alberto Sánchez, o sea, ese tipo de gente de mucho peso, o Valle Riestra, que acaba de fallecer. No hay esa gente, entonces escogen lo que tengan a la mano, ¿no? Ajá. Algunos que no llegué a ver, dicho sea de paso. Me hubiese gustado. Yo creo que a toda la juventud nos hubiese gustado. Pero ahora con YouTube uno puede recrearse, ¿eh? Claro, por supuesto, por supuesto. Pero me refiero, ¿no? En el día a día, ¿no? No eran gente de lujo, ¿no? Parlamentarios de lujo, ¿no? Estaba Ulloa, estaba Townsend Escurra, estaba Lozada Stamuri, estaba Carlos Enrique Melgar, que era muy folclórico, Enrique Bernales, Henry Piz, ¿no? Realmente había Javier Descanseco también era muy bueno, ¿no? O sea, realmente había muy buenos parlamentarios que hoy día se extrañan, ¿no? Recuerdo a Enrique Bernales cuando discutía sobre estas reformas políticas y judiciales que hiciera Martín Vizcarra. Hasta sus últimos años de vida, él estaba ahí defendiendo los principios. Ya con cáncer, claro. Y sin cabello enfermo, ya. Así es, sin embargo, atacó mucho a Vizcarra. Hay que rescatar esas intervenciones últimas de Bernales, porque todo eso, lo que dijo en su momento, se ha cumplido casi fielmente, ¿no? Exactamente. Ahora, se ensaya una lista, ¿no? Ya se ha difundido en varios medios de comunicación, en la que no estaría como presidenta o como carta de Fuerza Popular Patricia Juárez. Inclusive también por ahí he visto una captura, un chat. ¿Tenemos una nota de eso? Sí, tenemos una nota de eso. ¿Qué le parece si vemos la nota primero para conocer los detalles, esta filtración del chat, para saber qué se está discutiendo en este momento en Fuerza Popular? Porque aparentemente quieren que Alianza para el Progreso lidere esta lista. Y nosotros hace 2 años, como lo recordó Beto, lanzamos una nota sobre el peligro que representa que Eduardo Salguana, una persona con muchas investigaciones, lidere la mesa directiva del Congreso. Así que veamos la nota. ¿Es verdad que los fujimoristas van a apoyar la candidatura de Eduardo Salguana a la presidencia de la mesa directiva para el periodo 2024-2025, habiendo sido Eduardo Salguana uno de los altos mandos del Ejecutivo del año 2005 que habría complotado para que Alberto Fujimori sea extraditado de Chile? Bueno, siempre es un honor que tu grupo político defina o establezca que uno lo represente, ¿no? Pero en todo caso, y como siempre he señalado, esta es una representación y una decisión colectiva, institucional, y nosotros nos debemos al partido y a la bancada. ¿Es verdad que Patricia Juárez no encabezará la lista que todo indica será la que comandará el Congreso a portas de la elección presidencial más importante de los últimos años? Y es que, vistas las cosas en este turbulento día congresal, una lista conformada por Alianza para el Progreso y Fuerza Popular sería la principal carta para ganar la mesa directiva el próximo viernes 26
de julio. Luego de las negociaciones, acuerdos que tengan en diferentes bancadas, en lo personal yo desconozco, pero lo que sí puedo decir que nuestra representante de Fuerza Popular es la señora Patricia Juárez. Porque aquí la gran pregunta es ¿quién presidirá la nueva mesa directiva para el periodo 2024-2025? Por un lado, suena fuerte que Eduardo Salguana sería el que encabece la lista que compartiría con Patricia Juárez, quien finalmente postularía al cargo de vicepresidenta, pues según información del portal El Foco, Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, comunicó a los congresistas de su bancada a través de un mensaje de WhatsApp que Juárez no iría a la presidencia del Parlamento. Amigos, luego de haber tomado la decisión de que sea Patricia quien nos represente en la mesa, hemos analizado en el partido unos últimos detalles que, considerando la situación en la que nos encontramos, es necesario mantenernos aún en la vicepresidencia. Patricia ha conocido de estas consideraciones y juntos hemos coincidido que es lo mejor para nosotros, el partido y el país. Muchas gracias. De concretarse que Salguana sería la cabeza de lista, hay muchas preguntas que deberían ser respondidas. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de esta posible alianza entre Fujimorismo y Alianza para el Progreso? ¿Cuál o cuáles serían las razones por las que Fuerza Popular habría aceptado que Eduardo Salguana sea el próximo presidente de la mesa directiva? Bueno, tienen derecho los colegas que la presenten, pero creemos que no tiene sentido y no va a tener el respaldo. Hay que recordar que Eduardo Salguana fue ministro de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo cuando se aprobó la extradición del expresidente Alberto Fujimori de Chile por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado, desaparición forzada de personas, entre otros. Una vez más nos preguntamos, ¿el fujimorismo habrá olvidado este pequeño detalle? Bueno, la elección es el viernes, ¿no? Yo creo que esto se va a definir ya el miércoles de manera definitiva. Pero eso no es todo. Hay que recordar que Salguana también fue, como congresista, uno de los impulsores del cuestionado proyecto de la Interoceánica Sur, obra por el que hoy es enjuiciado Alejandro Toledo. Meses después de que Salguana impulsara dicho proyecto, en febrero del 2005, el entonces presidente Toledo nombró a Salguana ministro de Justicia. Además, se pasó a las filas de Perú Posible. Pero no hay que olvidar que también está la posibilidad, aunque remota, de que Patricia Juárez sea la presidenta de la nueva mesa directiva, tomando en cuenta que el próximo año empieza la carrera electoral y que Alberto Fujimori será el candidato a la presidencia del Perú. Entonces me dijo, soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa, pero sí quisiera regresar a la arena política. Así van las cosas en el Congreso de la República. Las listas para la nueva mesa directiva cierran el próximo 25 de julio y las posibles alianzas continúan al interior del Parlamento. Bueno, varios escenarios, ¿no? ¿En qué situación estaría Fuerza Popular para ceder ante la fuerza de Alianza para el Progreso? Señor Víctor Andrés. A ver, el fujimorismo ha tenido presencia desde que cayó Fujimori hasta la fecha en el Congreso, pero la mayor presencia la tuvo en el Congreso nuestro. Y quizás por eso hubo tantos sectores de izquierda que quisieron cerrarlo. Y bueno, y Vizcarra cayó en la tentación de cerrarlo, porque el Congreso tenía mayoría fujimorista, con el APRA, que eran muy pocos, eran 5, hacía una mayoría, pero empezaron con 77, o sea que podían hacer todo. Sin embargo, a pesar de eso, no presidieron, que yo recuerde, no quisieron presidir el Congreso, y al último que apoyaron fue a Salaverry, con mala suerte para ellos, y después apoyaron a Pedro Lachea, que no tenía nada que ver con el fujimorismo. ¿No presidió Luis Galarreta? Bueno, Galarreta antes de. La última experiencia que ellos tuvieron fue con Salaverry. Salaverry, claro. Y después apoyaron a Pedro Olachea, que fue presidente cuando era
cuando era cuando vino el golpe de Estado, ¿no? El cierre del Parlamento. Antes fue Galarreta, efectivamente, y fue y creo que también fue Luz Salgado. Sí. Primero Luz Salgado, luego Luis Galarreta, luego Daniel Salaverry y Pedro Laechea, que era del partido de PPK. De PPK, ¿no? Así es. Lo apoyaron, que era el partido contrario a ellos. Evidentemente ellos le habían hecho una gran oposición a PPK, ¿no? Entonces, ellos no han querido copar toda la lista, pudiendo haber copado toda la lista, siempre trataban de meter a gente de fuera y hacían alianzas con otras fuerzas políticas. Que de eso se trata en el Congreso de la República, sí, bueno, ¿no? Es parte de la dinámica parlamentaria. De la dinámica, en fin, uno va al Parlamento a hablar, ¿no? A conversar. Claro. Pero claro, lo normal es que llegues a acuerdos para tener mayoría, con más o menos con los afines, pero si no hay muchos afines, ¿con quién llegas a un acuerdo? Ese es el problema, ¿no? Y ahora no, hay de todo tipo, pero nadie tiene mayoría, entonces ahora el problema es mucho más complejo. Y a pesar de que ellos quizás podrían, los fujimoristas, tener opción a presidir la mesa, no les interesa. ¿Por qué? Por dos motivos, creo, es una opinión muy personal. Claro. En primer lugar, porque esto desgasta. Segundo, porque el Congreso está muy identificado con el gobierno. Ergo, ellos estarían cogobernando con el gobierno si fuesen presidentes. En tercer lugar, porque teniendo una bancada más o menos sólida y una alianza con otra bancada, pueden manejar el Congreso sin presidirlo, con algunas comisiones, ¿no? Comisión de presupuesto, por ejemplo, comisión de constitución, 2 o 3 o 4 comisiones que son muy importantes. Y la mesa directiva también tiene presencia ahí, también la pueden manejar. O sea, sin presidir la mesa, integrándola, pero no presidiéndola, pueden tener mucha presencia y pueden manejar muchos sectores del Congreso y no se desgastan como se desgasta un presidente del Congreso, ¿no? Entonces, hasta ahí pienso que podría ser una buena estrategia. Claro. Mire, el mejor caso es el Pedro Laechea, que ellos pudieron haber presidido esa mesa y no quisieron presidirla y trajeron una persona que no tenía nada que ver con ellos, que era además de un partido de la oposición y yo creo que en fin, muy buena persona, por supuesto que sí, pero no tenía ningún tipo de experiencia. Pero prefirieron eso, quizás para, no sé si para manejarlo, pero en todo caso, si la mesa hubiese estado en manos de otra persona en ese momento de las tensiones con Vizcarra, estoy seguro que por lo menos en ese momento no se hubiese cerrado el Congreso. Tal vez alguien con un poco más de experiencia para poder sortear porque faltó experiencia ese día del manejo de la cuestión de confianza y de la famosa negación fáctica, ¿no? Faltó experiencia y de algunos parlamentarios que dentro del Parlamento querían que se cierre el Parlamento. Yo recuerdo que usted también estaba liderando una lista, no recuerdo si fue en esa última elección, pero recuerdo que usted también lideraba. Yo me enfrenté a Salaverry, porque Salaverry era representante del fujimorismo y yo representaba a los no fujimoristas, a todas las bancadas que no eran fujimoristas. O sea, era el fujimorismo contra los que no eran fujimoristas. Y perdí por 5 votos, porque ellos tenían unas pequeñas alianzas chiquitas, error para el fujimorismo, pero que sumaban. Retrospectiva, ¿no? Y yo creo que perdieron. Yo perdí, pero ellos perdieron porque ganó Salaverry y Salaverry al día siguiente se fue a trabajar con otros. Sí, los traicionó y los dejó en realidad en una situación bastante complicada. Bueno, pero esta sería una buena estrategia para el fujimorismo, pero ¿es conveniente para el país tener a Eduardo Salguana como presidente de la mesa directiva, a APP nuevamente liderando la mesa directiva y siendo APP un partido que estuvo muy cerca del gobierno de Pedro Castillo y hoy de Dina Boluarte? ¿Es bueno para el país? Pero el Congreso tiene 5%. Sí. Sería bueno inventar un gran candidato que pueda levantar esa imagen, pero no hay un gran candidato en el Congreso. ¿No lo cree? No lo veo, no los conozco a todos, por supuesto, pero no, desde fuera no veo que haya un gran candidato que pueda levantar ese nivel de rechazo que tiene ante el país, ponerlo en un 10 o 15 o 20%, no veo que haya nadie preparado para eso. Hay gente buena, por supuesto que sí. En el grupo de los jóvenes también. Sí, en el grupo de los jóvenes hay gente buena, claro que sí, pero no tienen experiencia. En el caso de Salguana, yo he sido parlamentario con él en 2 oportunidades,
Y es un hombre con experiencia, y es un hombre que conoce el Parlamento y que tiene cierta identificación con el Parlamento y con la labor parlamentaria, ¿no? Y todo lo que significa pues el Parlamento en funciones dentro de un esquema de democracia total, ¿no? Entonces, él creo que en ese sentido puede hacerlo bien. Desde el punto de vista político, aquí el problema es que siempre va a tener pasivos como sus actuales investigaciones. Bueno, ¿no? así es. Bueno, en temas muy graves como el de minería ilegal, por ejemplo. Eso tendrá que investigarse y que seguir investigando. Esto va a ser un paréntesis en su labor parlamentaria, nada más. Un paréntesis, porque el resto seguirá después. Al día siguiente que acabe las funciones va a continuar. O continuará, en todo caso, si hay alguna gravedad, hay pruebas fehacientes e indicios fehacientes de lo que ha hecho o de lo que se le acusa, pues el próximo Parlamento tiene la posibilidad también de investigarlo, ¿no? Ahora, en la siguiente elección de la mesa directiva, tal vez Fuerza Popular sí quiera liderar. Porque es la última, ¿no? Porque es la última y se acercan las elecciones. O también puede decidir no hacerlo por lo que usted dijo, que es desgastante. Qué interesante. Yo creo que la última no. Porque la última es el desgaste total, pues. La última... La gente está agotada, que se vaya el Congreso ya. Que se vayan el Congreso, que se vaya Dina, que se vayan todos, y la gente va a empezar a hacer su propia campaña. Campaña que la va a hacer a costa de ¿quién? De las figuras políticas notorias, ¿no? Y de las instituciones que actúan, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y probablemente el Poder Judicial o la Fiscalía de la Nación, ¿no? El doctor José Chevasco estuvo anoche aquí y él tenía una opinión distinta, pero muy interesante. Él sabe bastante, ¿eh? Por supuesto, y por eso le digo. Con mucha experiencia. Él no ve tan lejana la posibilidad de una vacancia. Imagínense lo que me dijo. Yo le digo, usted habla muy suelto ahora que no está en el Congreso, le digo. No, se arriesga, es temerario. Sí, me dice, no veo lejana la posibilidad de una vacancia. Y si Fuerza Popular quiere liderar la mesa directiva, porque hasta ayer Patricia Juárez era, o estaba voceada, era una opción, lo que quieren es tomar ahora la posición de oposición, porque Dina está tan desgastada que ahora el Congreso, que está cogobernando con Dina Boluarte, lo que quiere hacer Fuerza Popular es marcar distancia de cara a las elecciones. Eso me explicaba José Chevasco ayer. Bueno, es interesante, pero yo creo que en el fondo Patricia Juárez es una buena persona, es una buena profesional, yo creo que ha sido es una buena legisladora, pero tiene el peso pues del fujimorismo, tiene la identificación de ser una bancada que por cuestiones de estrategia no quiere presidir la mesa. Ah, ya, de acuerdo. No le interesa, no quiere, y si no lo quiere ahora, no lo quiere dentro de un año tampoco. Ahora, si está lejano o cercano a una vacancia, eso no lo sabemos. Dependerá más que del Congreso, de lo que pase con el Ejecutivo, de las cosas que puedan surgir. Y del tema fiscal. Así, si sale algún tipo de nuevo, si aparecen otros Rolex, por decir de alguna manera. Bueno, ya aparecieron aretes, ¿no? Bueno, si aparece algo, ese tipo de cosas, algún tipo de este tipo de denuncias graves, de peso, entonces ahí sí puede volverse a replantear el tema. Pero no creo, porque ambos están contentos. Hay una cohabitación en este momento perfecta y tranquila. Los están felices. El gobierno, de supervivencia le llaman algunos. El gobierno y el Congreso. Y además, con un caso insólito que es después de 30 años, tenemos un ministro de Economía que no quiere meterse con el Congreso, que no quiere corregir las barbaridades económicas que hace el Congreso. Bueno, aceptó que son un gobierno débil y lo mandaron a callar. Bueno, pero él no puede ser un ministro débil. Él tiene que cuidar su cartera y si no quiere cuidarla, que se vaya a su casa. Lo que no puede hacer es no cuidarla y quedarse allí. O sea, estamos en una etapa, en este momento en el Perú, donde cada funcionario público se agarra como garrapatas a su cargo. No quiere irse, a pesar de que ya pasó la edad, a pesar que ya pasó el tiempo de permanencia, de su periodo, de lo que sea, se quieren quedar. O sea, yo siempre he visto, lo decía Villarán hace 50 o 80 años, que en el Perú no hay vocación de renuncia, pero ahora hay vocación para
perpetuarse en el cargo. Mucho se habla del gesto de desprendimiento, ¿no? Por último, yo creo que, hace usted referencia evidentemente a Inés Tello, yo creo que ella se hubiese despedido mucho mejor. Qué pena, a mí me da pena porque una magistrada... Si ella hubiese decidido irse. Va a acabar muy mal, está totalmente desprestigiada. La gente Aldo Mariátegui le decía que es como Biden. Pero peor, mucho peor, porque hace una serie de artimañas que no ha hecho Biden. Para que... y su abogado llama a desconocer las decisiones del Tribunal Constitucional. Perdón, ha cometido un... Bueno, el tribunal ya lo ha dicho, ha roto una sentencia en público. Y yo me pregunto, ¿y el Colegio de Abogados dirá algo? Yo creo que tiene ánimos de figurar el señor y quiere participar en política, aparentemente. Pero el Colegio de Abogados cuida la ética profesional. ¿Sancionará al señor Omar Cairo? Que habiendo roto una sentencia en público y burlado de ella, diciendo que la ley no se puede cumplir, no hay que cumplirla. ¿Qué va a decir el Colegio de Abogados ahora? ¿Para qué está el Colegio de Abogados? Bueno, hagamos ¿acaso es una cooperativa? En ese momento. ¿O va a cuidar los valores de la profesión? De acuerdo. A ver, en el Congreso de la República se ven temas muy importantes como por ejemplo la elección del Defensor del Pueblo, magistrados, miembros de la Junta Nacional de Justicia, en fin. No del procurador, no de los miembros tampoco. No, los miembros tampoco. De los miembros tampoco. No. Pero sí del Contralor. Cumplió ya Nelson ratifica, Schack, ¿no? Lo ratifica. A propuesta del Ejecutivo, lo ratifica en la comisión y luego en el Pleno, ¿no es cierto? Sí. El Contralor Nelson Schack cumplió 7 años ya. Yo le decía, antes de iniciar el programa, le consulto, ¿no? Me parece que son muchos años y usted me explica el porqué. 7 años. ¿No? El porqué de este plazo tan largo. ¿Por qué? Sí, porque lo que se trata es que lo nombra un gobierno, pero controla a ese gobierno y al gobierno siguiente. ¿Ya? Se trata de que 7 años para que abarque su gestión 2 gobiernos. Uno que lo nombra y otro, bueno, lo nombra relativamente, ¿no? Es un momento mancomuneado, digamos. Claro. Uno que lo nombra y otro que lo sufre con los trabajos que hace. Pero yo creo que el señor Schack se ha querido quedar allí, Recordemos que fue propuesto por el gobierno de PPK. Así es. ¿No? Ratificado por el Congreso y trabajó durante todo el periodo de Martín Vizcarra. Está bien. Y Pedro Castillo. Pero hay cosas que no ha estado mucho tiempo silente, mucho tiempo, y últimamente recién ha salido. Y convenientemente siempre en momentos políticos no turbulentos. Ha salido con la pie en alto recién ahora con el tema de la señora Boluarte, pero de su balance patrimonial o la falta de declaraciones de todas sus cuentas. Pero antes tuvo una serie de actuaciones que no hemos visto que haya actuado adecuadamente, libró a una serie de personas salud, una serie de cosas que había raras. Pero hay 2 cosas que han salido ahora. Una, que me parece que es un tema político, el caso de la señora Boluarte, pero hay otro tema que es interesante, es el informe anual de ayer o anteayer denunciando las irregularidades de Corpac. Eso es sumamente delicado, porque Corpac maneja aeropuertos en el Perú y maneja la torre de control, la parte aérea. Y estamos sufriendo el mal manejo. Y además hemos tenido accidentes en Corpac, hemos tenido un aeropuerto 10 horas cerrada por falta de luz, todo por culpa de Corpac y un accidente con muertos. Y ahora sale el informe de la Contraloría diciendo que hay irregularidades en las compras y en los manejos del dinero de Corpac. Eso es sumamente grave. Y eso es responsabilidad de este gobierno y de los últimos gobiernos. O sea, el gobierno... ¿Y dónde quedó entonces el control concurrente? ¿Dónde quedó entonces ese contralor firme, audaz, ¿no? Que lo vemos muchas veces declarar en temas políticos y en estos? Bueno, como decía, se ha estado mucho tiempo callado, con Vizcarra, inclusive con Castillo, ¿no? muy calladito, no sabíamos que había contralor o no. Y luego se aprueba una norma para que se pueda quedar hasta que lo reemplacen. Y habla. Y ahí sí él se preocupa. Él quiere quedarse y se preocupa y se quiere volver fiscalizador ante un país que necesita fiscalización, que él no la estaba haciendo bien antes
y que el Congreso tampoco lo está haciendo. Por supuesto. Entonces, César Aguilar es el nuevo Contralor, asumirá como nuevo Contralor y Sergio Espinosa seguirá en SBS. La comisión... Yo al señor Aguilar no lo conozco y espero que en fin, que cumpla bien con su función. Pero el que sí conozco es al señor Espinosa, Sergio Espinosa, que es muy bueno, ha estado en la Unidad de Inteligencia Financiera. En la UIF. Nosotros nos hemos acercado a él en varias oportunidades. Por el tema Lavajato, por ejemplo. Por el tema Lavajato, sí, el tema Orellana, el tema Lavajato. Y la verdad siempre he visto en él una gran calidad profesional. Qué bueno entonces, ¿no? Sí, él sí me parece que es una buena elección. Y hay tareas pendientes entonces en Contraloría que deberá asumir César Aguilar. Luego me pareció ver, ¿no?, algunas intentonas de evitar la elección de un nuevo Contralor, justamente por lo que usted mencionó, claro, que Nelson ya quería quedarse. Quería quedarse. No. Todos quieren quedarse. Este es un país donde todos quieren... Y nos gusta lo interino. Ellos llegan al gobierno, llegan al Estado y creen que el cargo es vitalicio. No se dan cuenta que no es vitalicio, que es pasajero. Lo que pasa es que los cargos públicos vienen con ciertas joyerías, ¿no? Bueno. El carrito, la seguridad, el combustible, los almuerzos. Bueno, y los sueldos que hoy día han subido bastante, ¿no? Los bonos, por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que el funcionario público... Los viajes, por ejemplo, en el tema del Congreso. Yo sí creo que el funcionario público debe ser bien remunerado, por supuesto, pero debe existir un indicador para medir el resultado, su eficiencia. Así es. ¿No? Y además de ser y parecer un buen funcionario público. Así es. Bueno, tienen que rendir cuenta constantemente de lo que han hecho, ¿no? Y evaluar su labor, porque a veces pasan desapercibidos. De acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué le parece el tema Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón aparentemente se burla de, creo yo, un bastión, la fortaleza que tiene la Policía Nacional del Perú es su sector de inteligencia, es su área de inteligencia. Y parece que se burla. Estaba aquí en el Z hace 2 días, me parece, el general Gazón Rodríguez, y él me decía, aquí hay protección en el Ejecutivo, protección en el Congreso y también inteligencia cubana. Bueno, hay protección en el Congreso, ya hemos visto cómo... Kelly Portalatino. Y eso es gravísimo. Gravísimo. El Congreso se ha debido reunir en su comisión de ética, citarla, llamarla y suspenderla mientras se investigue. Porque si tú estás en el Congreso, que eres padre o madre de la patria, como se suelen decir, en este caso madre de la patria, ella dicta leyes, tiene obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir. Y resulta que ella se vuelve encubridora o cómplice de Cerrón, usando todo su poder, es una doble falta. Es una doble falta, es un doble delito. Eso no lo puede hacer. Y sin embargo el Congreso no ha dicho nada. Lo que pasa es que la Comisión de Ética, estando en el Congreso de la República, también es un grupo político y tiene representantes de todas las bancadas. Es bien difícil. Yo escuché por ahí una propuesta para que la Comisión de Ética funcione de manera distinta. Total. De acuerdo. Nosotros hemos propuesto varias veces que sea externa. Y como requiere pues de algún tipo de norma o de ley, lo que se puede hacer es una comisión de ética que se puede formar en base, por ejemplo, a expresidentes de la Suprema o expresidentes del Congreso o ex fiscales de la Nación, en fin, no sé, autoridades que formen un conjunto, que estén jubilados inclusive, que formen un conjunto de 7, 8 o 9 miembros y que se recurra a ellos para este tipo de casos y que den una opinión que quizás no pueda ser vinculante por términos legales, pero que sea suficientemente obligatoria moralmente para que se les sancione a ellos, ¿no? Pero parece que no quieren hacerlo. ¿Qué le parece si escuchamos a Óscar Arriola? Es como que si Vladimir Cerrón pues estuviera desaparecido de la parte tecnológica, no lo podemos ubicar, hay un bloqueador de celulares. ¿Qué pasa alrededor de Vladimir Cerrón? Hablan de anillos de seguridad. Bueno, yo creo que desde que se unificó la Fuerza Armada en un ministerio, creo que los servicios de inteligencia han perdido mucho. Y desde que se unificó la policía junta en la Policía Nacional, se perdió un poco también la inteligencia que era manejada básicamente por la PIP, por la Policía de Investigaciones. Hoy día lo que he visto es que las investigaciones en la Policía Nacional son muy pequeñas, los investigadores son muy pocos y no tienen casi recursos. Entonces estamos atrasados. O sea, la policía
actúa en el Perú de acuerdo a cómo le dicen las cosas, un poco a la chiripa, poco a la inteligencia. O sea, las circunstancias a veces te ayudan a encontrar delitos, pero no hay una labor de inteligencia sofisticada y desarrollada y con muchos recursos que te permite las infiltraciones. Tú logras combatir el crimen con inteligencia, que es básicamente topos o gente que se infiltra, gente que ve... Agentes encubiertos. Agentes encubiertos que les pagas para que te den información o para que hagan un trabajo determinado. Eso yo no lo veo, no lo estoy viendo. Deben haber, pero no los estoy viendo. Antes era una cosa más visible y los resultados creo que eran mucho mejores, ¿no? Nos vamos a una pausa. Philip tiene una recomendación. Escuchemos. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, o de Willax Televisión. Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifones en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una muy buena audición con Audifón. Muchas gracias, Philip. Y yo les les recomiendo que si usted quiere conocer al nuevo auspiciador de Combaters, Condominios Aventura nos trae su condominio temático Calicanto, ubicado estratégicamente en el kilómetro 92,5 de la Panamericana Sur, a solo 5 minutos del Boulevard de Asia. Descubre en Calicanto lotes exclusivos desde 240 metros cuadrados, en un entorno mágico inspirado en la arquitectura romana. Disfruta todo el año de la aventura del parque lineal, lagunas, piscinas, minigolf, cancha de fulbito y mucho más. Aprovecha los increíbles precios mágicos desde $23,999. La mejor inversión para tu familia en una zona de revalorización garantizada está en condominio temático Calicanto. Visita aventura.pe/Calicanto o llama al 90 54 57 777. Siempre con el respaldo de Condominios Aventura, vive la magia. Pausa y volvemos con el tema Vizcarra.